1960. Un niño crece en el sur andino del Perú, rodeado de libros y documentos jurídicos. Su padre, historiador. Su destino, reconstruir una memoria jurídica de una nación. El Perú en su juventud era un país convulso. Dictaduras militares, reformas radicales, retornos democráticos y finalmente violencia política. En este contexto, las instituciones jurídicas buscaban sobrevivir. Carlos Ramos Núñez se formó como abogado en Arequipa y se especializó en Lima. En 1902 viajó a Roma para estudiar Historia del Derecho. Desde entonces ha dedicado su vida a la misión de rescatar del olvido a los juristas que construyeron el Perú republicano. Publicó más de 30 libros. Reconstruyó la vida de Toribio Pacheco, de Trinidad María Enríquez, la primera abogada peruana, y escribió más de 10 volúmenes sobre la historia del derecho civil. Su obra, Cómo hacer una tesis de derecho, formó a generaciones enteras. En 2014 fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Desde ahí impulsó la recuperación de textos constitucionales clásicos y fortaleció la cultura jurídica peruana. Falleció en el 2021, pero su legado permanece intacto. Carlos Ramos Núñez nos enseñó que conocer nuestra historia jurídica es esencial para poder construir un mejor futuro democrático. Hola, soy Alexia y en esta parte les hablaré sobre el contexto intelectual de Carlos Ramos, es decir, el entorno académico, filosófico y jurídico, en el que se desarrolló su pensamiento. Carlos Ramos Núñez fue un destacado jurista e historiador del derecho peruano del siglo XX-XXI. Su formación combinó el derecho profundo del derecho civil con una gran pasión por la historia, la literatura y la filosofía. Intelectualmente se ubicó dentro de una corriente humanista del derecho, influida por el ius común europeo, especialmente por la tradición jurídica española, francesa e italiana, y por el pensamiento latinoamericano crítico que buscaba entender el derecho como un fenómeno cultural. Fue un profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras instituciones que impulsó la idea de que el derecho debía ser comprendido y no solo como un conjunto de normas, sino como una construcción histórica y social. Su pensamiento también se enmarca en el diálogo con autores como Michel Vieille, Paolo Grossi y Fernando Traseg, quienes destacaron la importancia de la historia para comprender la identidad jurídica de los pueblos. En resumen, Ramos Núñez desarrolló su obra dentro de un contexto intelectual marcado por el humanismo jurídico, la historia del derecho y la búsqueda de una identidad jurídica peruana propia, pero conectada con la tradición europea. Carlos Ramos Núñez fue un jurista que siempre buscó humanizar al derecho. Para él, la ley no era una simple norma fría, sino una manifestación cultural, una expresión de lo que somos como sociedad. Decía, entender el derecho es entender al ser humano. En su libro, El derecho como cultura, Carlos Ramos Núñez explica que el derecho no puede separarse de la vida cotidiana, ya que nace de la historia, las costumbres y de los valores del pueblo. Es decir, el derecho refleja nuestra forma de convivir y de buscar justicia. También resaltaba que la justicia no debe quedarse solo en lo legal, sino que debe de tener un sentido más ético y humano. Creía que los abogados y los jueces no solo deberían de aplicar la ley, sino que también deberían de comprender el impacto de la vida de las personas. Además, valoraba mucho la historia jurídica, porque como él decía, sin memoria jurídica no existe justicia verdadera. Durante su paso por el Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez tuvo una visión garantista y humanista, siempre enfocada en proteger los derechos fundamentales. En resumen, su pensamiento nos recuerda que el derecho no solo se estudia, se vive, y que el verdadero objetivo está en servir a la justicia y al ser humano. Hola, soy Sheila Palacios y en esta parte les voy a hablar sobre el impacto que tuvo Carlos Ramos Núñez en el derecho peruano y latinoamericano. El aporte de Carlos Ramos Núñez fue fundamental, porque cambió la forma que entendemos el derecho en el Perú. Él propuso que las leyes no debían estudiarse solo desde la norma escrita, sino desde su historia y su cultura y su conexión social. Gracias a eso, su visión humanista ayudó a formar
nuevas generaciones juristas más conscientes del papel de derecho en la sociedad. Como magistrado del Tribunal Constitucional, impulsó decisiones basadas en los valores de la dignidad humana, la justicia y la memoria histórica, defendiendo derechos fundamentales y promoviendo la interpretación constitucional con enfoque A través de sus jurídico. libros y conferencias fortaleció el estudio de la historia del derecho en América Latina, resultando las raíces comunes entre los sistemas jurídicos de la Su región. trabajo en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú permitió acercar la justicia a los ciudadanos y fomentar una cultura constitucional. En resumen, el legado de Carlos Ramos Núñez va más allá de sus obras, transformó la manera de estudiar, enseñar y aplicar el derecho. Su impacto se siente en las aulas, en los tribunales y en la construcción de una identidad jurídica peruana con raíces históricas y espíritu democrático. Saben, el derecho no es solo un conjunto de normas, sino también una expresión de nuestra historia y cultura. Soy Valeria de Paz y en esta parte les voy a contar sobre las principales obras de Carlos Ramos Núñez y las fuentes que inspiraron su pensamiento jurídico. Entre sus obras más reconocidas de derecho destaca Historia del Derecho Civil Peruano entre los siglos XIX y XX, una serie de volúmenes donde se analiza cómo se fue construyendo nuestro derecho civil y la influencia que tuvo Europa en este proceso. También escribió Ius Comune, Libros y Juristas en la Biblioteca de la Recoleta, una investigación histórica que rescata textos jurídicos antiguos del derecho europeo usados en el Perú colonial. Además, destacan títulos como Toribio Pacheco, jurista peruano del siglo XIX, La pluma y la ley y justicia en el onceno de Leguía, donde combina historia, derecho y cultura. A continuación tenemos fuentes e influencias. Ramos Núñez utiliza fuentes históricas y jurídicas muy diversas, desde antiguos códigos y tratados del derecho romano y del jus comune, hasta jurisprudencia republicana y documentos notariales y archivos coloniales. En resumen, las obras de Ramos Núñez no solo construyen la historia del derecho peruano, sino que también muestran cómo el pensamiento jurídico europeo y nuestras propias fuentes nacionales se entrelazan. Gracias.